días, mis estimados participantes, espero se encuentren bien. Bendecida mañana. Soy Dustin Martínez Mora. Les acompañaré nuevamente en esta nueva clase en la unidad número 2, denominada Formación Docente, Necesidades Educativas Especiales y Adaptaciones Curriculares. Vamos a iniciar. En esta unidad es primordial que hablemos acerca de la formación del docente. Y Bernard en 1989 expresa que la planificación de la formación docente responde a lo que emana nuestro sistema educativo en cualquier área o modalidad. En este caso particular sería, por ejemplo, acá en Venezuela el currículo bolivariano o el currículo nacional ha tenido en los años diferentes nombres o denominaciones para poder ejemplificar todas las áreas de aprendizaje y de allí tomar los elementos para poder trabajar en los diferentes proyectos de aprendizaje. Esa planificación permite al docente estar en constante investigación, donde le va a facilitar una investigación concerniente a lo que él evalúa de acuerdo a las necesidades e intereses del estudiante para así dar una respuesta educativa. De esa manera, el docente se forma donde él va cada día, de acuerdo a las coyunturas que van suscitando en los diferentes cambios que proyecta el sistema educativo venezolano, va a implicar una serie de elementos que le van a dar sentido al quehacer educativo, como es en el caso particular del docente que brinda atención integral al estudiante con necesidades educativas especiales. Dentro de este orden de ideas, cuando hablamos de la formación docente, hablamos de su parte espiritual, lo alega, perdón, Arteaga en el año 2020, donde dice que el conocimiento se convierte en la propia conciencia de cada persona. Es decir, esa conciencia que me va a permitir a mí estructurar mis ideas, organizarlas y de alguna u otra manera en mi profesión docente colocarle cuerpo, mente, alma y espíritu para poder desarrollar una adecuada práctica educativa. Eso se viene evidenciando desde los ambientes de educación primaria o cualquier modalidad del sistema educativo, donde observamos estudiantes con trastorno de espectro autista, impedimento físico-motor, síndrome de Down, deficiencia intelectual, entre otras condiciones, déficit auditivo o déficit visual, donde el docente, eh, esa parte espiritual, la estructura o la internaliza de una manera en sí propia personal y al exterior, cuya capacidad es saber que en su formación él tiene unas cualidades espirituales que de alguna u otra manera van a ayudar a que ese funcionamiento del sistema educativo se proyecte de una mejor manera, donde le ofrecemos al estudiante un bienestar en el cual el grupo donde él está incluido. Vamos a ir interactuando. Jesús María, ¿te encuentras presente? Buenos días, Jesús Bueno, María, ¿cómo buenos días, estás? doctor. Buenos días. Em, Quisiera que nos ampliaras una información acerca para ti, ¿qué es la formación docente? ¿Cómo la proyectas? La formación docente de la formación en general o de específicamente de un área. En general, Bueno, la formación docente considero que eh, es esa formación que recibe aquella persona con el fin perdón, de poder construir herramientas para llevar esos conocimientos y esos saberes a las personas que entran en un proceso de formación como tal. Entonces, considero que la formación docente es una formación que debe ser continua, que para que de esta manera pueda
vivir a la vanguardia de todas las cosas a nivel de información y al momento de poder hacer la retroalimentación o brindar los conocimientos, pues esos conocimientos que brindes sean eficaces y Perdón, eficientes, ¿sí? exacto, es así. Porque lo que tú hablas que la formación del docente debe ser continua, porque esa continuidad le permite ir investigando, ir innovando e ir creando para ir adaptándose a los cambios que el sistema educativo va proyectando. Creo que tú eres de Colombia, ¿sí? Sí, señor de Colombia. Sí, el sistema educativo de ustedes es muy diferente a lo que se vivencia aquí en Venezuela. Entonces, cada sistema educativo busca que ese docente se forme en diferentes competencias que de alguna u otra manera, dentro de las diferentes modalidades del sistema educativo, va a garantizar una prosecución escolar en el caso particular de un estudiante con necesidades educativas especiales. De allí parte que esa práctica pedagógica sea con excelencia. Por ejemplo, la parte del perfil del docente dentro de los espacios debe ser un docente reflexivo. Realmente estoy claro de la condición que mi estudiante está presentando. De allí deriva una serie de dinámicas que de alguna otra manera en el ejercicio de mi práctica pedagógica, de mi práctica pedagógica la va a hacer flexible porque esa parte espiritual, como lo dije, me va a permitir a mí tomar conciencia de mi quehacer como docente, siendo innovador, siendo creativo, siendo investigador. Con esa formación en las diferentes áreas, eh, puedo ser gerente dentro de ese espacio de aprendizaje, voy a liderar ese proceso en el cual yo como docente estoy claro de que para todo proceso de inclusión educativa debo ser garante que ese proceso sea eficaz y, y que de esa manera la eficiencia de mía como docente le va a permitir a ese estudiante con alguna necesidad educativa especial tener una igualdad de oportunidades igual que sus compañeros, evitando esas barreras de inclusión, esas barreras de exclusión que se evidencian actualmente porque el docente realmente pues alega, no tengo esa formación, no sé cómo abordar ese estudiante, atenderlo, evaluarlo, hacerle una adaptación curricular pertinente de acuerdo a las necesidades del mismo. Cuando hablamos del enfoque transdisciplinario, podemos observar Valverde, Ayates, Pascua y Fandiño en 1989 habla que estos miembros que integran este equipo hacen un engranaje y desarrollan una serie de acciones para lograr una meta educativa en ese estudiante, en el cual esa evaluación que ellos aplican desde sus diferentes áreas va a consolidar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, ese enfoque transdisciplinario que ese equipo, bien sea psicólogo, neurólogo, en algunos casos pediatra, terapista de lenguaje, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, docente especialista, cada uno va a ejercer un rol protagónico en el bienestar de ese estudiante con alguna necesidad educativa especial o discapacidad. Desde sus diferentes disciplinas van a dar un aporte significativo para que pueda este, afianzar esos conocimientos previos y el docente tenga elementos o bases que le permitan afianzar esas habilidades y destrezas del estudiante de acuerdo al previo diagnóstico que ellos ya denotan y puedan de esa manera que ese estudiante se apropie de las competencias emanadas de ese currículo donde él ha sido incluido. Alex, quisiera que en tu intervención, nos dieras a conocer un poco acerca de cómo es la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales en Colombia, que has podido observar cómo es su proceso de inclusión educativa. Doctor, pues la verdad creo que el compañero pues enfatizaba un poco de que prácticamente acá hay algunas políticas públicas del cual pues están inmersas o plasmadas en documentos, pero al momento de la práctica ya no se ve reflejado, ¿sí?
Ejemplo, yo tengo un caso expreso en un familiar. Yo tengo una sobrina con síndrome de Down y la verdad ha sido muy complejo el poderla incluir al sistema educativo normal. ¿Por qué? Porque siempre hay trabas. Siempre hay trabas del comportamiento de la niña. Mejor dicho, nos han puesto de institución en institución que a lo largo, pues de una u otra forma la tenemos en una institución Gracias, privada gracias. en donde les están dando, sí, la atención. ¿Cómo es esa atención en lo privado? Pues ya no es tan complejo ni tan eficiente como tienen los programas ahí en Venezuela, sino que de una u otra forma sí se le está haciendo, se le hace una inclusión, pero en el sentido de que prácticamente es una inclusión para alguien que de una u otra forma está aportando un recurso, ¿sí? El cuestionamiento es, como yo lo decía la vez pasada, es para la gente que vive en las zonas rurales, sí, que hay mucho niño con procesos de discapacidad y el cual eso pues conlleva a unos parámetros de más exclusión del proceso que tienen todos estos niños. Sí. Exacto. Lo que pasa es que el proceso de inclusión educativa eh, conforma diferentes aristas. ¿Sí? Eso equivale a que ya cuando una persona desde edades tempranas se brinda una intervención temprana desde los centros de desarrollo infantil hasta los 6 años. El Centro de Desarrollo Infantil aquí en Venezuela brinda atención desde edades tempranas a las diferentes discapacidades. El niño o niña se educa para que adquiera competencias y se forme para que de esa manera se pueda lograr una prosecución escolar en cualquier modalidad del sistema educativo venezolano, en el cual si está ganado a ello, se busca que en las instituciones educativas concienciar esa parte donde tiene una evaluación de un psicólogo, de un neurólogo que amerita que sí tiene las competencias de seguir una prosecución escolar, formar a la institución que le recibe y hacer ese debido seguimiento, cómo va ese proceso de inclusión educativa y que el docente se forme para atender la diversidad de acuerdo a cada ritmo de aprendizaje. En el caso particular, cuando van a los institutos de educación especial, se forman en diferentes niveles y llegan a lo último un área pretaller donde se forman en un arte para luego cumplir ese ciclo en el instituto, van a los talleres de educación laboral donde se forman en un arte. Ese determinado arte les va a permitir una inclusión a nivel sociolaboral. Y en el caso particular, ya cuando tienen una edad prolongada y no pueden ingresar en el caso de a una empresa por su nivel de funcionamiento, es recomendable que se hagan las inclusiones familiares. Esas inclusiones familiares donde la familia es garante a ese desarrollo personal, social de la persona con discapacidad. Es decir, pueden realizar una microempresa donde puedan hacer partícipe a ese escolar o ese participante, a que pueda ser vendedor, a que pueda acomodar los diferentes artículos, aprender a atender al público y todas esas habilidades sociales va a garantizar aprendizajes a nivel personal para el mismo e incluirse dentro de ese contexto en el cual ha sido integrado. Las políticas aquí de educación especial emanan ese proceso de inclusión educativa, garantizar esa atención integral, respondiendo a los intereses y necesidades del escolar con discapacidad. En tal sentido, Rubiano y Lozada continúa en el 2015, habla que el profesional de la docencia debe estar ganado a ese proceso de inclusión, en el cual él se debe formar y debe adaptarse a ese escolar, no el niño adaptarse a él, porque, porque él es garante que esa prosecución sea exitosa. Él observa, él interpreta todo lo que el niño o niña desarrolla dentro del espacio de aprendizaje. Él evalúa sus dificultades, sus cualidades, sus potencialidades, para de esta manera poder desarrollar un estilo de aprendizaje que le va a permitir a él tener una coherencia en las planificaciones que se están desarrollando. Dichos conocimientos a nivel académico va a permitir
ponerlo en práctica para desarrollar esas habilidades y destrezas en las diferentes áreas de desarrollo, como la motora gruesa, la motora fina, la cognitiva, la sexual, la moral, la académica, el lenguaje, entre otras áreas que de alguna u otra manera va a permitir esa apropiación de contenido dentro de los diferentes espacios de aprendizaje. La UNESCO en el informe que habla de la educación, monitoreo de la educación en el año 2005, Blanco hace mención del mismo. En el 2006 habla que establece todos los elementos de una educación de calidad. ¿Por qué de calidad? Porque ahí lo que busca es que el niño adquiera, tenga me explico, él adquiera sus conocimientos de sus deberes y sus derechos en una igualdad de acceso a una educación, que él tenga esa pertinencia en el lugar donde está incluido, que esa educación que se le brinda por parte de sus docentes es, esté centrada en sus necesidades, partiendo sobre todo de lo que él sabe, lo que él siente, lo que él piensa. Ese docente va a ser ese mediador en ese contexto sociocultural donde el estudiante se desenvuelve, donde va a promover diferentes estilos de aprendizaje para que ese estudiante se apropie de los diferentes contenidos, se motive, no tenga una desmotivación y a su vez sea protagonista de ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde con su grupo etario va a ofrecer aprendizajes significativos, colaborativos y participativos. Doctor, Dígame. doctor, en ese orden de ideas y con el análisis, pues diría yo de que prácticamente de pronto no sé si es que de pronto hay fallas en el sistema curricular respecto a la atención al llegar a esa población, porque no, o sea, no se ven los resultados latentes en donde haya una prioridad de esos casos en la atención. ¿Por qué? Porque el sistema educativo en vez de ser incluyente, es excluyente en el sentido de que ningún docente quiere, ejemplo, le llegó un niño con síndrome de Down, ¿sí? Ponen todas las trabas habidas y por haber para poderlo incluir dentro del sistema educativo formal. Entonces siempre van a haber esas trabas que, pues diríamos, deberían haber algunas políticas como más agresivas en el sentido del cumplimiento respecto a esa población, porque es claro, por lo menos todos esos planteamientos que su merced nos da en cuanto a cumplimiento y desarrollo de los niños, es efectivo, es real, ¿sí? Y vuelvo al caso de ejemplo de mi sobrinita que tiene 6 años, ¿sí? Ella la hemos estado llevando al sistema formal, ¿sí? Con niños normales y todo eso, y de una u otra forma, a pesar de que el proceso es lento, ya se ven resultados a nivel de comportamiento, de ciertos parámetros conductuales que se van retomando en el proceso. Entonces, es efectivo todo ese proceso, ¿sí? Solamente que los medios en donde se están inmersos toda esta población, pues prácticamente no da respuesta a estas necesidades, a estas falencias que tiene el sistema educativo, y a la vez la misma sociedad, en vez de ser incluyente, también son excluyentes con esta población. Gracias. Exacto, Ale. Respondiendo a tu interrogante, y hoy en día se está observando que es primordial en las universidades se forme en las diferentes mallas curriculares el tema de atención a la diversidad. ¿Por qué? Porque el profesional docente, cuando sale egresado de sus diferentes recintos universitarios, eh, trae esa debilidad, puesto que en sus prácticas profesionales ellos brindan una atención a niños entre comillas normales y de allí pues no se han enfrentado a situaciones que de repente no, no conocen las herramientas, como lo dijo Jesús, lo primordial las herramientas como docente, tenerlas claras para poderlas aplicar dentro de un espacio de aprendizaje. La falta de una preparación, de una formación, es importante que las instituciones
semanalmente, como se hace aquí en Venezuela, se haga colectivo de formación e investigación, donde el colectivo de profesores en las diferentes instituciones tomen ese interés de investigar, de revisar, de hacer revisiones documentales, de dar aportes, estrategias que permitan de alguna u otra manera poder atender la diversidad. Comentando lo que tú decías, de repente esa educación privada son centros de atención que brindan educación a niños con discapacidad de la República de Colombia y ya ellos pues tienen unos conocimientos previos, saben cómo atenderlos. En el caso particular de su sobrina, la están ayudando, lo que usted me está diciendo, a desarrollar habilidades sociales, a que se comporte, a que observe su alrededor, a que quiera hábitos, a que quiera un desenvolvimiento social para que pueda incluirse a una sociedad que le permita ese acceso donde pueda compartir, interactuar, jugar, conversar, integrarse con otro grupo de personas. Y eso es lo que la familia está buscando, lo que le puede interpretar a usted en ese particular. ¿Qué es lo que se quiere con ello? Que la niña pues continúe con la atención de los diferentes del equipo interdisciplinario, otra vez, por lo menos el psicólogo siga atención con el psicólogo, con terapista de lenguaje, si lo requiere, y, y de el neurólogo para seguir llevando un control de su desarrollo a nivel integral, donde se observe diferentes opciones que de alguna u otra manera les van a permitir a ustedes como familia aportar esos conocimientos y poderla ayudar a que tenga un desarrollo pleno para la vida. Continuamos. La conceptualización y política de educación especial en Venezuela en el 2017 señala que toda persona con necesidad educativa especial tiene sus características como un ser biopsicosocial desde el momento de la concepción, desde la parte psicológica a nivel y emocional, la parte social en desenvolvimiento en su entorno, porque ellos van a tener sus características particulares, su ritmo de aprendizaje es de acuerdo a lo que el docente detecta en esas evaluaciones y en el cual, pues, desde un punto de vista académico, se ajustan a unas diferentes adaptaciones curriculares que a nivel de currículo, de materiales o de infraestructura va a permitir que esa prosecución escolar sea de una manera exitosa. Vamos a este punto clave donde las docentes de educación eh, primaria o inicial buscan la manera cómo los voy a atender. Yo como docente de determinado grado, un ejemplo, de tercer grado, yo hago una adaptación curricular porque son los ajustes o modificaciones que yo voy a hacer a mi planificación sin salirme del contenido curricular, como lo establece el currículo o el proyecto de aprendizaje que voy a ejecutar. De allí de esa forma individual se establece una serie de necesidades observadas en ese diagnóstico para ser puestas en práctica en esa planificación de acuerdo al proyecto que voy a desarrollar dentro de mi espacio de aprendizaje. Esa modificación que voy a hacer en algunos elementos como en sustituir o añadir elementos que de repente pues puedan ayudar a que ese niño se ajuste a los estándares que exige el grado como tal, en el cual se puedan evaluar, que sean de fácil acceso para él. Por ejemplo, un contenido que se desarrolle en el aula, si son 5 divisiones para su grupo, se bajan a 3. Si es un de transcribir de pizarrón, el docente puede hacerle un resumen de un párrafo de 5 líneas. Si es una lectura fluida, pues entonces el docente puede ajustar una lectura de X tema en el salón. Por ejemplo, la importancia del agua. Pone a leer los niños, de repente él puede hacer diferentes dibujos y pueda motivar que el niño lo exprese de una forma oral y tenga esa lectura funcional y él interprete de acuerdo a sus posibilidades. Todo es relativo, ¿sí? En el cual esas adaptaciones curriculares tienen el nombre escolar, la semana, su propósito, las actividades que se van a desarrollar, el instrumento, los indicadores y las observaciones resaltantes que voy a hacer como docente
para poder ajustar de acuerdo a las necesidades del estudiante. De acuerdo al currículo de primaria, el área de primaria tiene 4 áreas de aprendizaje. Esas áreas de aprendizaje: lenguaje, comunicación y cultura, matemáticas, ciencias naturales y sociedad, educación física, deporte y recreación, ciencias sociales, ciudadanía e identidad. Todas estas áreas de aprendizaje van a estar relacionadas a mi proyecto de aprendizaje. De allí busco la finalidad y los contenidos que voy a ajustar en ese proyecto de aprendizaje para de alguna u otra manera adaptarlo y acoplarlos a los intereses que mi escolar con alguna necesidad educativa especial está presentando. De allí están los ejes integradores, que es ambiente, salud integral, trabajo liberador, interculturalidad, tecnología de la información y la comunicación. Esos son los ejes que yo voy a centrar de acuerdo a mi proyecto de aprendizaje. En ese caso, cuando hablamos de ambiente y salud integral, eh, ahí estoy hablando lo que es el cuidado y la preservación del agua. ¿Qué es lo que busco allí? Que a través de ese eje mi estudiante tenga conciencia de la importancia del cuidado y preservación del agua, no botarla, no malgastarla, cerrar las llaves, no dejar que el agua se bote, no contaminar el agua, ser promotores de esa parte, que las industrias no contaminen el agua, entre otros elementos. Y los pilares que relacionan el currículo: aprender a reflexionar, aprender a crear, aprender a valorar, aprender a convivir y a participar. ¿Qué es lo que busco yo allí? Que en esa planificación mi estudiante reflexione sobre el quehacer educativo, él aprenda a crear, a producir, a valorar su trabajo y que participe y conviva con todos los compañeros que integran su respectivo espacio de aprendizaje. A continuación, voy a, voy a plasmar la explicación acá de una adaptación curricular. En la modalidad de educación especial en Venezuela existen las aulas integradas. Y yo, como docente de aula integrada, oriento a mi docente de 4º grado, donde tengo un diagnóstico de un estudiante con déficit de atención e hiperactividad. Y mi proyecto de aprendizaje son las tradiciones navideñas y tiempo para compartir y cuidarnos juntos en familia. ¿Cuál es mi área de aprendizaje? Lenguaje, comunicación y cultura. Esa es mi planificación semanal. Eh, ¿Qué es lo que yo busco en ese currículo? Ese currículo, según las competencias de grado, que sería la finalidad, que los niños y las niñas desarrollen habilidades cognitivas para la conversación, el diálogo y el relato, expresarse con espontaneidad y claridad, escuchar con atención y comprender mensajes de diferentes situaciones comunicativas, que es lo que yo busco como docente allí, con ese estudiante con déficit de atención e hiperactividad, que es el diagnóstico de la escolar. Comprensión lectora durante la transcripción de textos alusivos al tema. Esos indicadores que yo voy a colocar allí: posee una buena lectura, posee comprensión lectora del texto, responde a interrogantes, transcribe de forma legible, respecta a los aspectos formales de la escritura. ¿Cuál era mi estrategia? Copia de texto. ¿Qué es lo que yo quería allí? Que mi estudiante transcriba las costumbres típicas navideñas en San Cristóbal, en el cual ella transcribirá ese texto en su cuaderno, va a realizar un dibujo para que haya una proyección acerca del tema, que ella transcriba, que ella interprete lo que está haciendo, comprenda lo que está haciendo, y como yo lo voy a evaluar a través de un registro descriptivo, su funcionamiento, y a través de una escala de estimación, como lo coloqué allí en los indicadores. Área de aprendizaje: matemáticas, ciencias naturales y sociedad. ¿Qué es lo que como docente me establezco allí? Que el niño y la niña infieran, apliquen y generalicen, valoren diferentes procesos matemáticos y conocimientos provenientes de las ciencias naturales a partir de situaciones o problemas reales de la vida cotidiana. ¿Qué era lo que yo como docente me estoy planteando allí? Las competencias del escolar. ¿Qué es lo que busco allí? La resolución de problemas lógicos matemáticos a través del análisis del valor posicional. Los indicadores:
analiza el problema asignado, ordena el valor posicional mediante el conteo de paletas de colores, haya el resultado del producto. La estrategia sería, sumo y aprendo con aprendizaje sensorial. La actividad, se le presentará un material gráfico al enunciado de problemas para la compra de productos para la elaboración de hallaca. Se facilitará paletas de colores con material multisensorial. Registro anecdótico, sería evaluación y la escala de estimación. ¿Qué era lo que yo quería? ¿Qué es lo que se busca allí? Que, por ejemplo, a través de paletas de colores se hace la operación de la suma. Sería data, operación y respuesta. De repente que el estudiante se le indique, eh, María fue al abasto, compró tanto para los productos de la yaca, compró, aquí en Venezuela se maneja, vamos a suponer allá ustedes, 35.525 20 pesos, de igual manera, compró las aceitunas, le costó 12.350.000 pesos, un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los datos, la operación, hago el producto de la suma y la respuesta, ¿qué es lo que hago? Que a través de los colores, de las paletas de colores, la escolar vaya realizando la suma, ¿sí? Y ahí haya el producto y diga, entonces sería, ¿cuánto gastó la estudiante en ir a comprar alguno de los productos de las hallacas? Ahí sale el resultado. Área de aprendizaje, ciencias sociales, ciudadanía e identidad. Competencia. Que el niño y la niña se reconozca como personas responsables, con seres con deberes y derechos, miembros activos de una comunidad. Competencia del escolar. ¿Qué es lo que yo quiero como docente? Me planteo en esa planificación. Una ubicación espacial, noción de tiempo y espacio, reconocimiento de la fecha decembrina. ¿Qué los indicadores? ¿Qué quiero evaluar allí? ¿Qué reconoce ella en Navidad? ¿Cuál es el nacimiento del niño? ¿Qué día es el nacimiento del niño Jesús? Un ejemplo. La estrategia de intercambio de opiniones. ¿Qué es lo que yo quiero? Que a través de un diálogo conversacional con la estudiante se intercambien opiniones, que ella a través de realiza un mural. ¿Qué es lo que yo quiero con ese mural? Que ella realice todo lo que hacen en la época decembrina, se hacen las hallacas, comparten en familia, realizan juegos, tradiciones, todas las tradiciones que hacen en Navidad. ¿Qué es lo que yo quiero allí? Mi registro anecdótico y mi escala de estimación, que de alguna u otra manera pues va a permitir al docente pues tener una claridad del desarrollo de las actividades académicas que pueda implementar en ese estudiante con alguna necesidad educativa especial. Aquí hicimos aquí de la transcripción de texto, de unos textos muy sencillos, de que la estudiante pudiera transcribir, no se cansara, la parte de la creatividad, desarrollando su creatividad, el desarrollo de problemas matemáticos a través de la parte sensorial, la discriminación de los colores, donde ordenaba productos, donde haya un valor posicional, luego la parte del periódico, perdón, del mural donde ellos observaba, plasmaba en ese mural cada actividad que realiza en Navidad. Entonces ahí vamos desarrollando sus procesos cognitivos, el niño infiere, se observa, establece semejanza o diferencia, estamos evaluando las áreas de aprendizaje, como les hice mención, ahí hablábamos también de los pilares, que él reflexione, que él conviva, que él participe en su hecho educativo, que valore sobre todo todas las cosas que realiza, que son de gran importancia para su proceso de inclusión educativa. Y de allí va un trabajo mancomunado con la familia, escuela y comunidad, que son garantes para que esa prosecución sea ganada, ¿sí? Y que el estudiante se pueda apropiar de, de ese sistema educativo y no haga una redirección nuevamente a la educación especial, sino que permanezca en primaria si tiene las competencias ganadas para ese proceso. Jesús, ¿alguna pregunta?
No, doctor, ninguna pregunta hasta el momento. Ha sido bastante claro, enfático en la temática, pero sí poder hacer un aporte a lo que el otro compañero estaba hablando en su espacio de intervención, y es frente a la necesidad que hay de poder construir políticas de inclusión reales, porque las políticas de inclusión en el caso de Colombia, en el sistema educativo de Colombia, sí existen. Nosotros, si leemos esas políticas de inclusión, vamos a encontrar unas estrategias y unos estándares y todo lo que abarca esas políticas de inclusión muy hermosas, muy bonitas, pero que en realidad no se dan, porque solamente se encuentran plasmadas en el papel para mostrar de que nuestro sistema educativo de verdad es inclusivo. Pero quiero también eh, ir a favor del cuerpo docente como tal, de los formadores, porque si una persona, como me hace usted la pregunta, cómo debería ser el rol del docente. En este caso, si la persona elige, por ejemplo, hacer una carrera, licenciarse en lenguas castellanas, sí, pero no tiene ninguna formación en educación especial o necesidades educativas especiales, ¿cómo él va a brindar a ese niño o niña que tiene una necesidad educativa especial una herramienta, un acompañamiento, una eh, una inclusión curricular para que este niño o esta niña pueda recibir la formación de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus capacidades también? Entonces, si la política inclusiva no existe en las instituciones públicas, donde por lo general hay aulas regulares y no aulas integradas, entonces, ¿cómo un docente que no está formado ni en educación especial, ni en psicopedagogía, ni en ninguna área que de pronto vaya inmersa a lo que son las necesidades educativas especiales, puede brindar un acompañamiento de calidad a ese niño o a esa niña? No tiene las Exacto. herramientas a nivel de formación, no cuenta con ellas a nivel de formación, desconoce cómo debe ser el modus operandi frente a eso. Y es allí donde el sistema quiebra, es ahí donde el sistema falla, ¿sí? Y los docentes que somos docentes de aula, y como en mi caso, que soy docente de aula del Estado, eh, nos vemos obligados a recibir esos niños y esas niñas con necesidades educativas especiales y hacer de acuerdo a lo que podamos hacer. En mi caso, porque tengo formación con la maestría y porque siempre he sido como curioso en la temática de la educación especial y esas cosas, entonces eso me ha ayudado a poder construir herramientas, pero al que no, ¿cómo hace? Exacto. Eso ya va en la parte de la ética y del profesionalismo que el mismo docente tenga el interés de aprender. Y el docente tiene, como lo dije, tomar esa conciencia de que tiene que estar abierto a los espacios de inclusión. Todo esto va a través de la documentación e investigación que él mismo realiza. Estimados participantes, quisiera comentarles que en la tercera actividad vamos a realizar un informe escrito. Este informe escrito lleva la portada, la introducción. Recuerden hacer la entrevista a la docente de educación primaria, ¿sí? ¿Cómo es su formación para la atención de estudiantes con necesidad educativa especial? Ahí le va a ayudar a ustedes a tener esos conocimientos previos de cómo es un proceso de formación educativa. En el aula, en la unidad 3 están los respectivos formatos por ejemplo, la entrevista, ustedes le colocan el logo del IEXI, atrás, acomodan las preguntas, a lo último la van a transcribir tal cual como la maestra lo indicó. Luego ustedes van a hacer una conclusión de cómo les pareció a ustedes su experiencia ante el desarrollo de esa entrevista y qué les deja a ustedes como reflexión como docentes para la atención de estudiantes con discapacidad. En la segunda fase del informe está en la aplicación de una adaptación curricular. Aquí les estoy explicando el formato de cómo lo van a hacer. En el caso de los compañeros que están en la República de Colombia, van a ajustar esa adaptación de acuerdo al formato que ellos trabajan en su respectivo país. Si les parece cómoda esta, está abierto a que lo hagan.
y lo pueden ir adaptando los contenidos de acuerdo al currículo que se trabaja en su país. Y sería muy interesante porque compartimos esa experiencia. Finalmente, van a ser las notas de Corner sobre unas terminologías que en el aula virtual dejé acerca de fracaso escolar, de repitencia y decepción. Vendrían las conclusiones y las referencias bibliográficas donde se hicieron referencia a un determinado autor. Con esa actividad cerraríamos y el último encuentro sería una reflexión a nivel de cómo fue su experiencia acerca en la aplicación de las diferentes entrevistas y cómo se sintieron al desarrollar la adaptación curricular de un estudiante con alguna necesidad educativa especial. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me van escribiendo y voy solventando sus inquietudes. Por favor, si tienen pendiente alguna otra actividad, vayan subiéndola al entorno virtual para culminar en la fecha prevista. Alex, ¿cómo le pareció la clase? Doctor, pues la clase muy enriquecedora en el sentido de que pues prácticamente sí retoma uno elementos cada vez como para ir armando ese árbol, ¿no? En el cual pues va uno retroalimentando, el aporte del compañero también muy significativo. Entonces, pues yo pienso de que vamos aprendiendo, ¿no? Cada momento y cada paso y realmente pues me he sentido muy complacido con todo el proceso que lleva YESID respecto a su talento humano, sí, son profesionales muy competitivos y con todas las herramientas y la experiencia que se necesita, ¿no? Para el caso del acompañamiento que se nos debe dar. Entonces, muy agradecido. Jesús, ¿cómo te pareció la clase? Doctor, muy significativa. De verdad agradezco el tiempo, el espacio y la dedicación que ha tomado usted para poder explicar desde sus conocimientos y sus experiencias cada una de las áreas que ha tocado durante todos estos encuentros sincrónicos. Eh, de verdad, sí, muy enriquecedora, como lo dice el compañero. Nos gustaría de pronto que, que en Colombia se diera un sistema de educación especial mucho más sólido, pero Exacto. lastimosamente no somos quienes construimos solamente las políticas públicas como tal. Pero Sí, bueno, yo pienso. intentamos como trabajar en lo que podamos para visibilizar esa necesidad que hay en nuestras comunidades y de esa manera entonces se pueda atender las diferentes necesidades que hay. Exacto. El proceso de inclusión educativa está ganado de acuerdo al rol del gerente que lleva la batuta en una institución educativa, porque él es el que gerencia, él es el que motiva, él es el que organiza y estructura todos los elementos que conforman la institución. Y a raíz del trabajo mancomunado que hace la familia, escuela y comunidad, junto al apoyo de un equipo interdisciplinario que garantiza que esa prosecución escolar sea de excelencia. Recuerden que la formación de docentes permanente, es continua. Cada día se va innovando y cada día vamos creciendo para ir brindando una mejor educación. Es un gusto ver compartido con ustedes este espacio. Estoy a sus completas órdenes y nos veremos en una próxima oportunidad y que tengan un feliz fin de semana.